Sé perfectamente que un embarazo no siempre acaba en un bebé vivo o sano. En realidad, una de 4 mujeres pasa esto en algún momento de su vida. ¿Quién no tiene alguna amiga, algún familiar que pasó por esto? Por lo tanto, no debería ser nada tan pisoteado en un sinnúmero de países. Embarazada y sobre todo una vez habiendo dado a luz, se me paraba un poco el corazón y decía, ostras, qué duro, ¿no? Qué necesidad de visibilizar ese dolor que debe ser incomparable a cualquier cosa, a ninguna otra emoción, incluso a cualquier otro duelo, ¿no? Por suerte la luz siempre gana a la oscuridad, pero hay muchas sombras, nadie te lo cuenta. Creo que la pérdida gestacional es una de las sombras de la maternidad. Le tenía mucho respeto a todo el tema del aborto, de las pérdidas, y antes de ser mami, pues a mí también me daba cierto miedo. Yo desconocía este tipo de fotografía totalmente y fue justamente cuando hice la capacitación como doula que me enteré de la existencia de Norma. El trabajo de Norma me ha ayudado a ser incluso más consciente de la fortuna que es el haber tenido 3 embarazos buenos, 3 partos, 3 nacimientos con 3 niños sanos y vivos y que ahí están. En mi parto, que fue todo genial y estupendo, bueno, hubo ahí un momento de reanimación y hubo un momento de miedo muy breve de perder a mi hija. Por unos segundos me paralizó y me hizo pensar en todas esas, no como un abrazo universal a todas esas mujeres que realmente lo hayan pasado y como esa sensación de vulnerabilidad. Es algo más que nos quitan, ya nos han quitado el parto, nos han quitado el embarazo, lo han controlado, nos hacen muchos tipos de violencia durante estos procesos. Creo que es algo que tenemos que volver a retomar, hacerlo nuestro. Creo que es importante la concienciación antes de tener incluso edad para concebir. Varias personas de mi trabajo y estamos montando un grupo de duelo en nuestro hospital que esperamos que pronto esté en activo para dar acogida y cabida a todas esas mamás, papás, familias y personas que necesiten herramientas para afrontar esta situación y que se sientan reconocidas y apoyadas no solo por el gremio sanitario, sino por la colectividad de la sociedad. Nosotros los sanitarios tenemos mucho que ver porque podemos hacer que ese momento sea un momento especial, a pesar de ser duro, a pesar de ser triste, favorecer a esas personas y ayudarlas en ese trance tan difícil. A través de tu página logré iniciar una investigación, primero de lo que sucedió un poco en España, vinculado a sentencias del Tribunal Constitucional Español. Comencé a estudiar un poco lo que sucedía en Uruguay, a estudiar a ver si existían protocolos de algún tipo a nivel de sistemas médicos. Te das cuenta de que hay muy poquita información y a la vez muy poca formación hacia nosotros de cómo abordar estos temas, cómo nos afectan a nosotros y gestionarlo y cómo abordarlos de una manera efectiva con las mamás, los papás y las familias que nos llegan. Eso es súper duro de acompañar. Yo decía, es que no tenemos mucha formación en ello y es casi donde más entrenamiento necesitas porque es cuando más de ti tienes que dar. A mí en este caso como fotógrafa profesional me ayuda a poder ayudar más a familias que me lo pidan. Muchas mamás que vienen a hacer me reservan su embarazo o, oye, mira que estoy embarazada y hablaré contigo para hacerme las fotos y nunca más se supo.
y luego están súper agradecidas y están súper emocionadas de tener una foto que represente a sus 2 hijos o que represente su familia al completo, ¿no? Lo que me ha impactado es el camino que todavía hay que recorrer en términos de visibilidad, en términos de derechos a las madres y a los padres que tienen que atravesar por este duelo perinatal. Eso sí que es lo que me ha impactado y indignado. Me parece que no hay una preparación ni en Uruguay ni a nivel internacional, que se están vulnerando derechos de las personas. Sería fundamental que en cualquier carrera de la salud que vayas a tratar con mamás, papás, familias que viven este momento, se integrara una educación específica y una formación específica en duelo perinatal, en duelo infantil, en duelo... Hay que formarse, hay que trabajar y hay que hablar de las cosas con naturalidad y sobre todo apoyar y acompañar de una manera efectiva y eficaz a estas familias. Poder hablar tranquilamente sobre ello, poder naturalizar el hablar del bebé fallecido como un hijo que se tiene y que se tendrá siempre. Y cuanto más lo hablemos y más nos juntemos para poderlo compartir y nos empoderemos desde allí y desde decir no, esto es mío y lo voy a pasar porque tengo que pasarlo porque forma parte de mi sanación. La fotografía expone esa realidad y promueve que deje de ser algo oculto y como si no estuviera pasando. Mi padre falleció cuando yo tenía 18, 19 años, de un día para otro. De manera que yo, a través de todos estos años, pues he elaborado mi manera de entender la vida, de entender la muerte, de acogerla. El trabajo que se hace ya no solo de acompañamiento hacia las familias, sino también pues la información que ofrece el perfil y eso, y la normalización, pues a mí es lo que más me gusta, ¿no? Y de alguna manera pues podamos aplicar otra mirada también, ¿no? sobre este proceso de duelo. Creo que la información más útil es la de los derechos que tiene cada familia, porque yo hasta que no hice la formación con Norma, por ejemplo, no sabía que tú tienes el derecho legal de disponer del cuerpo de tu bebé, sea de las semanas gestacionales que sean. Me parece muy importante tener mucha información a la que poder agarrarte para respaldar tus decisiones. Cuando veo esas fotos, ¿no?, de las familias despidiéndose de su bebé, ¿no?, y conecto, y sí que reconozco que hay algunos textos o algunas palabras que me impactan y me remueven muchísimo. Pero bueno, creo que eso también es muy positivo, ¿no? Para poder conectar con esas familias y con ese proceso, ¿no?, que viven, que a todos nos puede pasar. Cuando perdemos un ser querido, necesitamos recuerdos a los que aferrarnos, fotografías, sobre todo, cosas de esa persona, efectos personales, una camisa, un colgante de mi madre, un tal... ¿Por qué yo puedo tener una foto de mi abuelo en casa y no puedo tener una foto de mi bebé? Eso fue una cosa que ella explicó en una formación y me quedó grabada. Tiene toda la razón. Si tú le dices a cualquier persona en la calle, mira, yo perdí a mi bebé y cuando nació le sacamos fotos, te dirá, estás loca. Sin embargo, yo creo que con estas páginas hay que ponerlo un poquito con cucharita porque es un tema todavía muy tabú, del que no se habla, pero sí que creo que puede ayudar a otras personas. Nosotros siempre sacamos fotos y se los decimos y las guardamos por si luego las quieren. Yo me formé en Inglaterra y cuando volví a España, de esto hablo hace 15 años, me encontré con una paciente, fue mi primera paciente aquí que tuvo una pérdida de su bebé. Y ellos no querían despedirse, no querían hacer nada. Era como si lo evito, pues querrá decir que no ha sucedido. Y tras explicarles un poco cómo se hacía allí en Inglaterra, cómo se llevaba todo, accedieron a despedirse del bebé. Pero en ningún momento quisieron hacerle fotos, me decían que era como algo macabro. Los compañeros sanitarios también era como que ¿por qué tienes que hacerlo así? Si simplemente pues vamos a dejarlo estar y ya está. Y obviamente yo no estaba conforme. No había nada de morboso como otras personas podrían haber apreciado esa foto, ¿no? No creo que sea polémico, me parece bonito, delicado, bello.
Cuando es una persona, es tu madre, tu padre, tu hermano, tu marido, o incluso un hijo que muere mayor, con 8, 10, 50, 60 años, te ha dado tiempo a fabricar recuerdos. Cuando un bebé nace fallecido, no. Y yo creo que Norma y su proyecto Still Birth es una cosa que a nivel, para nosotras de formación, es preciosa y nos llena muchísimo, y a nivel de familias con duelo es una ayuda increíble, increíble. Tiene esa capacidad de extraer todo el amor que no es tangible. Ella lo percibe y lo capta, y eso es brutal, es brutal. No se puede explicar de otra manera. Cualquier cosa que impacte da pie al diálogo, entonces me gusta la idea de que la gente vea algo que les resulte duro, incómodo incluso, que invoque al diálogo. A mí me ha ayudado mucho el recurrir a fotografías que plasmen el vínculo de amor con gente que ya no está, con gente querida que ha muerto. Creo que el arte es una manera de canalizar muchas emociones, ira, rabia, tristeza, melancolía, muchas cosas, y una de ellas podría ser el duelo también. Me parece que la fotografía, en mi caso, fue un recurso muy potente que me permitió transitar de una manera pues más dulce el camino pedregoso que es el transitar un duelo de alguien que amamos. Cuando alguna amiga me ha enterado que ha tenido un aborto, una pérdida, ¿no? Pues a enfocarlo, a verlo con otros ojos, ¿no? Y a dirigirme a ella o a preguntarle de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Que quizás antes pues no tenía, y yo creo que este perfil ayuda a eso, ¿no? Me ha ayudado a ser más empática con una realidad que yo no he conocido de manera directa, más empática con el dolor de otras familias, y eso aporta también pues eso, más matices, más colores a la paleta que yo ya tenía de entender la vida, la muerte y el duelo. Toda la información que fui adquiriendo a lo largo de este tiempo me hizo cambiar también mi vínculo con otras mujeres, entender muchísimo más y querer acompañar y darle nuevas herramientas a estas familias para que sus historias puedan trascender y perdurar en el tiempo, y que nadie se olvide de sus hijos. Es cierto, y reconozco que en poquitas ocasiones me había parado a pensar en profundidad y a intentar ponerme en el lugar de por lo que atraviesa un padre en esas circunstancias. El cambio de percepción de la muerte, del duelo, porque siempre hablamos de la muerte y pensamos en gente mayor, en familiares o allegados habitualmente mayores, y te das cuenta que no es así. Creo que es importante el proyecto de Norma, las fotos, las formaciones, para que todo el mundo pueda ver que suceden estas cosas, que hablar de muerte no tiene que darnos miedo, no tiene que asustarnos, no tiene que decir, uy, esto no va conmigo, no, es que la muerte está en nuestra vida.